Hola, buenas, acá somos Mate Histórico y hoy vamos a hablar de la Revolución Cubana. Tenemos bastantes preguntas para hacernos sobre la Revolución Cubana. Uno tiene una cierta idea porque conoce capaz la figura de Che Guevara o la figura de Fidel, pero vamos a empezar por el comienzo, porque pues las revoluciones no las hace una figura, las hace todo un pueblo. Y además en un contexto, ¿no? ¿Cuál era la situación de Cuba para que ocurra una revolución? Yo creo que fundamentalmente lo que hay que saber es que cuando surge la Revolución Cubana, Cuba estaba en una dictadura militar. De Fulgencio Batista, una figura muy polémica. Y Cuba había pasado, después de su independencia con España a comienzos del siglo XX, gran parte de su independencia convertida en una neocolonia estadounidense. Entonces, esta dictadura de Fulgencio Batista se caracterizaba por la corrupción en el sentido más amplio del término. Enriquecimiento personal, le permitió a la mafia estar ahí, lavado de dinero, narcotráfico, prostitución, entre otras muchas cosas. Sí, sobre todo también la injerencia de Estados Unidos, esto que vos marcás, de España a Estados Unidos, y Estados Unidos incluso con artimañas legales, ¿no? En la Constitución, la enmienda Platt, que permite la intervención directa de Estados Unidos en términos económicos, en términos políticos. A Batista, que vos lo mencionaste muy bien, tenía un apoyo fundamental de Estados Unidos que lo ayudaba justamente a mantenerse en el poder, porque una persona así no puede gobernar si no es, por un lado, con mucha coerción y violencia, y con un apoyo directo de una potencia que marca los destinos un poco de ese patio trasero o de esa zona de América Latina que es Centroamérica, ¿no? Que siempre es una zona bajo la influencia norteamericana. Y también es muy importante volver a destacar esta cuestión de por qué Estados Unidos estaba interesado en Cuba. Gran parte de la mafia estadounidense, como Lucky Luciano, eh, pero y diferentes figuras como Meyer Lansky, lo que hacían es triangular sus negocios en Cuba. Por ejemplo, uno sabe que en Sudamérica está las plantaciones de coca y la posibilidad de producir cocaína, pero la triangulaban desde Cuba. ¿Por qué desde Cuba? Porque en Cuba, al ver una dictadura militar tan complaciente con el gobierno estadounidense, les permitía la elaboración y después exportación, y Cuba está enfrente de Miami, que es una entrada directa del narcotráfico. También por otra parte, lo que le permitía Batista a los estadounidenses es poner muchas inversiones en hoteles y casinos, que eran generalmente capitales de la mafia, en donde se lavaba el dinero. El casino o el hotel decía así, tenemos ocupación full, cuando en realidad tenía capacidad 50% y lavaban el dinero en negro del narcotráfico. Entonces ahí tenemos dos intereses estadounidenses en Cuba. Tenemos por una parte la economía, si quiere decir, en blanco, pues Estados Unidos invertía en Cuba en los servicios de telefónicos, de minería y petróleo, pero además tenés el capitalismo negro, Mm. ¿no? La mafia. Sí, ¿no? Y el cansancio de la población respecto a todo esto, ¿cómo se expresa? Bueno, en principio siempre hay una vía legal, que es la vía democrática. Entonces, eh, en Cuba las últimas elecciones que llegan a realizarse son en el 52, por esto que marcas que Batista tiene un periodo más constitucional y luego se convierte en un dictador. Y acá es cuando aparece esta figura de Fidel, ¿no? Fidel, un abogado graduado de la Universidad de La Habana, con un puntaje muy alto, reconocido. eh, Uno modelo, se podría claro, decir, sí, ¿no? sí, sí. Que como abogado su primera intención es participar de elecciones, ¿no? Que esto no se asocia mucho a la figura de Fidel por todos esos años que va a gobernar, pero el primer intento de Fidel es participar de esas elecciones del 52, participa y son anuladas. Entonces, frente a esta puerta que se cierra, el movimiento contestatario, todos los sectores de la sociedad cubana que están en contra de Batista, se van, digamos, de alguna manera a buscar otras vías de acceso a la política en un momento de dictadura, ¿no? Que, por ejemplo, en 1953 eso se expresa en el intento de asalto a un cuartel muy importante, que es el cuartel de Moncada, ¿no? Muy bien. Ese asalto es de los más importantes, 26 de julio de 1953. Unos 160 hombres atacan el cuartel de la Moncada con el objetivo, uno diría, bueno, de tomar el cuartel y tener municiones y armamentos.
Pero en realidad lo que estaba atrás de la idea de Fidel y este grupo de personas que lo acompañaban era crear una insurrección. Que este golpe, que era un golpe directo a las Fuerzas Armadas que dirigía Fulgencio Batista, genere un entusiasmo en la gente de, bueno, hay alguien respondiendo a todo esto. No es nada más que el dictador puede manejar la corrupción, las conveniencias y los negociados negros, sino que hay alguien que está resistiendo, que no tuvo otro camino que hacerlo por la fuerza. Claro. Esa era la idea un poco del asalto del cuartel de la Moncada. ¿Qué es lo que pasa? Fidel pierde, en ese momento escapa, pero después lo logran capturar, Fidel, su hermano y otros miembros más, y le realizan un juicio. Y que es un juicio muy importante, ¿no? Muy publicitado, ¿no? Que también es un poco lo que busca Fidel, me parece. Él, como decís vos, intenta armarse como líder de la oposición. Y este juicio, por un lado, bueno, es un momento de penuria para él porque fallecen en ese asalto muchos compañeros, como marcabas recién. Y es un juicio que tiene una doble cara, ¿no? Por un lado es preocupante, pero por otro lado le sirve para catapultar su imagen, porque en ese juicio la defensa se encarga a sí mismo de la defensa, ¿no? Por esta formación de abogado que él tenía. Y bueno, y lanza como una especie de programa de cómo sería él en el gobierno, digamos, sus 5 puntos que incluyen, por ejemplo, una reforma agraria, que incluyen restaurar la Constitución del 40. Acá también no se aparta todavía de la legalidad, ¿no? Se vincula con el pasado, hace un uso del pasado y recupera sobre todo la figura de José Martí, que, bueno, el independentista cubano de fines del siglo XIX, ¿no? Esa imagen de principio del siglo XX, esa imagen de asociar lo cubano con la revolución, ¿no? Porque hay una tradición histórica revolucionaria en Cuba. Y además, por otra parte, la famosa frase. ¿Cuál es la famosa frase? La historia me absolverá. Claro. O sea que él reconocía que no fue el método que hubiera querido, diciendo, mira, los males que hice yo, esto me lo van a perdonar en el futuro, porque cuando logre aplicar estas reformas y logre traer la democracia, Cuba, él pensaba que ya está, nadie lo va a condenar por esta cuestión. Y también hay una cosa que dijiste que me interesa muchísimo. Si uno diría, siempre las grandes figuras históricas dicen, se reflejan con alguien de su pasado, Mm. ¿no? Y tenemos casos innumerables, ¿no? Por ejemplo, Perón quería ser San Martín, Claro. Sí, 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 sí. ¿no? Y Fidel Castro quiere ser José Martí, Claro. que es un héroe independentista cubano que no tiene nada que ver con el comunismo y el socialismo. No, no, Es no. nacionalismo antiimperialista y antiimperialista contra los españoles. Sí, incluso en toda esa ola de revoluciones liberales que hay, ¿no? Es decir, yo no diría que José Martí es liberal, porque tendría que estudiar un poquito más detenidamente esa figura, ¿no? Pero se parece de pronto, como marcas vos, a un San Martín. Hay una tradición latinoamericana que va por ese lado, ¿no? Que tiene que ver más con la independencia que con el comunismo, con el socialismo romántico, ni siquiera. Y luego también, por supuesto, se va tiñendo de otras cosas, ¿no? Va a ser mucha la influencia de otros pensadores peruanos, por ejemplo, Mariátegui, ¿sí? Hay un pensamiento latinoamericano, entonces, que aparece en la figura de Fidel, que va a aparecer también en la figura del Che, y que se vincula a la Revolución Cubana, que no tenemos que asociar desde el principio con los comunistas, ¿no? Eso vamos a charlarlo más adelante. Más adelante. ¿Qué te parece si evaluamos toda esta segunda parte, que es cuando sucede el exilio? Claro, a Fidel Castro finalmente le dan una amnistía, lo liberan, pero lo liberan de estilo de, bueno, no vuelve más a Cuba, se tiene que exiliar. Y ahí Fidel Castro va a hacer unos viajes alrededor de Miami, Estados Unidos, México. Y en México se encuentran con varios exiliados cubanos, pero entre ellos se aparece la figura de el Che Guevara. Sí, sí, sí. Aquel que no conoce a Che Guevara fue un argentino, un médico, venía de una clase alta, son los Guevara Lynch, y él se educa durante lo que sería el peronismo acá, Claro, totalmente. realiza la carrera de medicina Ujú. y en los últimos años de su vida se dedica a viajar por América, donde tiene una cuestión de contacto con los pueblos americanos, en donde asiste médicamente, participa en diferentes movimientos, siempre desde una visión, si se quiere, más bien de la izquierda, Claro. pero no necesariamente comunista. Claro, de vuelta a lo mismo, ¿no? Tenemos siempre esta aclaración importante. Había Hasta leído mucho, había leído pero mucho. no se reconocía marxista, leninista, ni... Ni nada por el estilo. Ese Guevara que tenemos con un sombrero soviético, Claro. lejísimos todavía, pero sí va a haber una experiencia que lo va a marcar mucho. Sí, una de sus últimas paradas es en Guatemala. Y en Guatemala había un gobierno
vamos a plantearlo más allá de los anacronismos y de las cuestiones que tienen que ver con la geografía, ¿no? Un gobierno reformista, similar por ahí, para que ustedes piensen en el Perón guatemalteco, digamos, que era Jacobo Arbenz, y que encara un proyecto de transformaciones reformistas, ¿no? Claro, ocurre un golpe Sí, contra sí. él. Pareció a Cárdenas en México también. Claro, o a Vargas en Brasil, ¿no? Es Ujú. este tipo de gobierno latinoamericano. Por eso digo que el pensamiento latinoamericano es muy importante en la formación del pensamiento que hace la revolución en Cuba. Quizá Sí, más que el pensamiento comunista, por ¿no? supuesto. Son agregados posteriores. Ahora, respecto a Arbenz, lo que encuentra el Che es que, bueno, Arbenz tiene también 10 años de gobierno prácticamente, eh, y finalmente ocurre un golpe apoyado por Estados Unidos, que Sí, estaba interesado en que no se expanda esa revolución en Latinoamérica, o esas no reformas. solo eso, la reforma era bastante sencilla. Era simplemente en Guatemala querían repartir mejor las tierras, porque las tenía todo un monopolio, que era un monopolio de una empresa estadounidense que manejaba principalmente la producción de banana, Claro. las famosas repúblicas bananeras, literal. Y la reforma era relativamente coherente, ¿no? Ujú. Le dejaba a las empresas un gran margen de ganancias, pero tenía que ceder una parte para la producción agrícola, porque eran poblaciones muy campesinas, Ujú. no podían seguir trabajando de arrendatario. Sin embargo, eso produjo que Estados Unidos intervenga directamente y saque al presidente Arbenz. Claro. ¿Y el Che Guevara qué interpreta eso? Y que las reformas o las reformas a medias no van a poder finalmente cambiar la situación de esa pobre gente que él había visto en sus viajes en motocicleta, ¿no? Por América Latina. Él entiende que quizás la vía revolucionaria, y entonces acá se van uniendo las biografías del Che y Fidel, ¿no? Llegan a encontrarse en un momento en que los dos piensan que la salida no es la vía democrática, la vía reformista, sino la revolución. Un dato sobre Arbenz, ¿no? Luego de Estados Unidos, cuando ocurra la revolución en Cuba, va a dar lo que sea para tener un nuevo Arbenz. O sea, la Alianza para el Progreso de Kennedy Mm. entiende que hay que hacer reformas antes que revoluciones. Entonces, quizás fue un error haber derrocado por parte del pensamiento estratégico de Estados Unidos, ¿no? Estados Derrocado Unidos. un reformista. Ese derrocamiento es lo que genera que el Che entienda que la revolución es el camino, ¿no? Y acá ya nos metemos en un tercer momento. Entonces, y bueno, lo que sucede es que Fidel Castro logra conseguir con muy pocos recursos sería un yate, Sí, un yate, una cosa de lujo, era un lanchón, para hacerlo sí, más sencillo, que se llama el Granma. Viaja con todos los revolucionarios exiliados y se va a dar un primer momento, ¿no? Van a Sierra Maestra, claro. un lugar agrario de Cuba, porque Cuba tiene una región muy agraria y la ciudad de La Habana principalmente. Van a esa región, va a ser un desastre, van a matar a la mayoría de estos miembros Sí, de la sí, revolución, de la tendencia sí. revolucionaria. Pero el mito dice que quedan nada más 12 de ellos, fue Sí. una cuestión de los apóstoles, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Obviamente se desconfía mucho de ese número, porque lo que empiezan a hacer es una táctica de conectarse con estos campesinos que están en situaciones terribles, ¿no? Los campesinos no eran propietarios de sus tierras, cerca del 70% de las tierras productivas la tenía el 8% de las personas, y ese 8% eran los más ricos del país. Por lo cual los campesinos no eran dueños de su tierra y la tenían que trabajar encima. Ni había tenido la experiencia Cuba de Guatemala, o sea, faltaba esa reforma agraria. Eso es lo que va a haber. Faltaba la reforma agraria, están alfabetizados, aparte de la cuestión de la mafia, era el enorme trata de mujeres con respecto a la prostitución. Gran parte de la prostitución surge de las clases que son más vulnerables. ¿Mm? Por algo van engañadas y todas las cuestiones. Engañadas entre comillas, Sí, ¿no? sí, sí. Coercionadas sería la Claro. palabra. Violentadas. Y ahí es cuando ese pequeño grupo empieza a crear la insurrección. Empiezan a hacer una guerra de guerrillas que sería pequeños ataques en diferentes lugares de forma descentralizada Mm. para desmovilizar las tropas, pues, diciendo no los derrotamos nunca, pues están en todos lados y puede ser cualquiera. Y eso se va expandiendo entre los campesinos, se va entusiasmando al mismo tiempo las juventudes universitarias, los profesionales, pues están cansados también de la corrupción del gobierno, y va a desembocar en el momento cumbre de la revolución, que es la batalla de Santa Clara. Exactamente. Y además, respecto a esto que contás, ¿no? Acá también se rompe con el manual comunista, porque la revolución la hacen los campesinos y no los obreros. Sí. Fidel llega a Santa Clara
rodeado por un conjunto de profesionales liberales, o sea, es decir, lo apoya la clase media, digamos, cansada por ahí de la censura o de medidas más relacionadas con lo cultural de Batista, ¿no? Y por supuesto las clases populares, como vos marcás, Sí. que están cansadas de sufrir en el campo, de no tener sus tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay como un bloque popular, digamos, ¿no? Si podemos plantearlo de esa manera, que va a llegar al gobierno en un mítico año nuevo, que Primero de enero. exacto. Primero de enero de 1959, triunfa la revolución. En realidad empezó el 28 de diciembre del 58, el 1 de enero, entra Fidel con el Che, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, y entran y el pueblo los abraza. Sí, Eso es algo muy importante para decir, que Fulgencio Batista y los hombres más importantes del gobierno tienen que huir en aviones, en yates, en barcos, todos exiliados principalmente en Estados Unidos, o sea que el contacto estaba, y llegan estas personas que son nuevas en el poder y con un gran entusiasmo de poder transformar la cuestión. Y hay un ideario que es el principal, que es el antiimperialismo. claro. Más que el socialismo, más que el comunismo. En los primeros años no se habla nada del No, socialismo. no, y En de los hecho, primeros meses, en los perdón. primeros meses, claro, Primeros meses. pero está perfecto. De hecho, para que se entienda, esta, esta distancia que separa todavía a Cuba de la Unión Soviética, yo pienso en algunas viñetas del momento y lo recuerdo, por ejemplo, al Che con Frondizi, que Frondizi es un intelectual argentino que no es precisamente comunista, digamos. Recuerdo a un saludo de Kennedy, que era, digamos, progresista o demócrata, a Fidel, tratándolo como un nuevo Bolívar, cuando luego, después, el propio Kennedy va a ser el que se encargue de, bueno, el tema de Bahía de Cochinos, de que lo vamos a hablar ahora, ¿no? Y de la crisis de los misiles. Entonces, en un primer momento, como vos bien marcás, la revolución cubana es una gesta que cuenta con el apoyo de buena parte del progresismo internacional. Cae bien. Es decir, no se piensa en Fidel dictador porque nadie tiene la bola de cristal y porque no sabemos cuánto tiempo va a gobernar. Si bien esto es un reduccionismo, ¿no? Sí, Fidel dictador. Pero digo, los primeros meses de la revolución, esa gente barbuda que va por Sierra Maestra, ¿no? Y aparecen las revistas francesas y los franceses leen entusiasmados en un contexto europeo además marcado por De Gaulle, por una restauración del sí. conservadurismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre lo van a Exacto. apoyar, Simone de Beauvoir, o sea, la prensa internacional aplaude esto porque se tiró abajo un gobierno que se caracterizaba por que Cuba era el lugar donde los yanquis, los estadounidenses, iban a hacer lo que no podían en su país. Lavar dinero, narcotráfico, prostitución, muchas veces de menores. Claro. El Eh, burdel era. el Se, burdel. se decía que Cuba era el burdel de Estados Unidos. Entonces llega un líder popular, que aparte de eso, alguien formado, porque Fidel Castro tiene una buena oratoria, sería la palabra. Y es abogado. Es Y es de las abogado, clases altas o medias altas de Cuba, ¿no? sí, Formado, tuvo la posibilidad de ir a la universidad. sí. Entonces genera mucho entusiasmo. Y en esos primeros días, lo primero que hace Fidel es la tan querida reforma agraria, que es el reparto de la tierra, eliminar la concentración de la tierra. Eh, Cuba era principalmente monoproductora de azúcar, y entonces la idea era, bueno, vamos a reorganizar esto para que las ganancias se repartan. Claro, O sea, el problema no es que Cuba sea pobre, sino que estaba muy mal distribuida la riqueza. totalmente. Y en ese contexto de él con una reforma agraria, viaja a Washington. Él va en persona a Washington y se va a encontrar con un clima bastante partido, ¿no? Un gran entusiasmo por algunos sectores y otros como más recalcitrante. Y hay una Claro. entrevista que es increíble, Nixon y Fidel Castro en la cocina Mira, de Nixon, a ver. y donde Fidel Castro va a tratar de convencerlo de la necesidad de Cuba de hacer esta reforma, diciendo, bueno, tenemos que vulnerar en parte la propiedad, y dice, bueno, si hacemos le pagamos, el Estado le paga 10 años de lo que vale el arrendamiento a los dueños, bueno, y se la damos a los campesinos para que la produzcan y sea eliminar el latifundio, ¿no? Claro, Y Nixon dicen que estaba muy recalcitrante, no quería eso, porque bueno, es una vulneración de la propiedad privada al estilo estadounidense, claro. entre 80 comillas, ¿no? Sin embargo, él va a generar una especie de gira por Estados Unidos, vuelve y lo que termina de cambiar la situación es que Fidel Castro decide nacionalizar
los servicios estratégicos de Cuba, Claro. que son el petróleo, la minería y las telecomunicaciones serían en este momento el teléfono. Y ahí Estados Unidos, Ahí está todo el capital en blanco de Estados Unidos. claro, Porque con el tema de la mafia, Estados Unidos, el gobierno no puede decir mucho. claro. Porque saben que está, pero al mismo tiempo no. Pero acá ya es, digamos, meterse con lo que es legal, Con lo que es legal, con la propiedad la privada. propiedad privada legal, y ahí Estados Unidos rompe relaciones con Cuba. Acá es cuando Fidel empieza a caer mal, digamos, en la opinión pública de El Occidente. demonio. Claro. No se arma Y había tenido una posición interesante a nivel internacional desde el primer momento, ¿no? Primero se quiere acercar a Estados Unidos para ver qué arreglo se puede llegar. Mantiene una neutralidad no alineada, o sea, en plena Guerra Fría, dice, yo no estoy ni con la Unión Soviética, no dejo de estar, Claro. o sea, hablo con la Unión Soviética, pero no soy soviético, Y hablo con y hablo con Estados Unidos. Una tercera posición. Sí, sí, es un típico país del tercer mundo intentando no entrar en ninguno de estos dos bloques de la Guerra Fría. Es una posición complicadísima. Complicadísima. Acá va a pasar lo mismo. En todos los países que intentan esta posición, finalmente tienen que terminar buscando va a ser su real posición, ¿no? Si van a apoyar a un bloque o al otro, ¿no? Es un mundo bipolar. No hay terceras posibilidades. Aunque habría sido interesante ver cómo se desarrollaba esa tercera vía con un montón de países. Vietnam, que estaban en la misma situación, ¿no? El Congo. Por eso después, cuando se intenta exportar la revolución, lo primero que se hace es apuntar a estos países. Está el Che en África de repente. Sí. Y bueno, uno se imagina, yo la primera vez que cuando estudiaba historia y leo que el Che peleó en Angola, no entendía por qué. Después cuando, bueno, fui entendiendo que había un tercer mundo que por ahí... El Congo, el Congo. Claro, el Congo, y se negaban a participar en estos bloques, ¿no? ¿Y cuáles son los sucesos, Pablo, que van llevando ya al Al decantarse Al definitivamente? final de este, ¿por qué Cuba se convierte en socialista, no? Esta tercera posición no la pueden mantener. En 1960 hay un embargo estadounidense diciendo, bueno, se terminó. Va a haber varios intentos de derrocamiento de Fidel Sí. a través de presiones internas. Y el más claro es el ataque a la bahía de Cochinos. Ajá. Sería Estados Unidos a través con la CIA, financia a los exiliados cubanos, les paga todo el armamento, los entrena y los envía a Cuba para derrocar al gobierno. Y finalmente terminan perdiendo los exiliados cubanos que querían otra vez un gobierno. Más bien, sería difícil saber qué es lo que quería Estados Unidos, pero lo concreto es no querían a Fidel ya. Claro. Y a partir del 62 hay un acercamiento total de Fidel con la Unión Soviética por una cuestión estratégica. Como Estados Unidos te quiere invadir, dicen, bueno, entonces nos vamos con la Unión Soviética. Y a partir del 62 tenemos el punto más álgido de toda la Guerra Fría, prácticamente, que es la crisis de los misiles. O sea que vos me estás diciendo que podríamos llegar a plantear como hipótesis de trabajo, de estudio, que Estados Unidos va empujando de alguna manera a Cuba a decidirse. Y pasa que yo creo que viene de la tradición previa. O sea, país caribeño que intervenía, país caribeño que terminaba haciendo lo que Estados Unidos quería. Quisieron hacer lo mismo, lo que terminó haciendo es que la posición internacional de Cuba se radicalizó y después se solidificó. Primero porque la Unión Soviética les servía, y en parte los intereses cubanos iba un poco más bien para ese lado, pero realmente la posición estadounidense ahí va a ser de las que no va a volver a repetir. Claro. No va a volver a repetir una posición del estilo de intervención directa, con intentos de derrocamiento, sostenimiento de una dictadura durante casi 7 u 8 años. Sí. Batista era inviable. No vuelve a hacer un experimento de estilo de Estados Unidos porque, bueno, Y además propone la Alianza para el Progreso. dice, bueno, a partir de ahora vamos a buscar candidatos de perfil democrático Claro. que quieran hacer esto de forma voluntaria. Sí, 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 totalmente. Y Bueno. llegamos al 62, que es el momento en que se alinea Cuba con la Unión Totalmente con la Unión Soviética. Soviética. Perfecto. Y no hay vuelta atrás. Luego lo que sigue será seguramente motivo de algún otro video. Sí, Porque- tenemos que seguir cómo evolucionan estas reformas en Cuba. Así que bueno, los invitamos a apoyarnos al canal, a seguirnos, a suscribirse. Acá les hablamos. Alguien que quiere colaborar con nosotros, tenemos todos los links en la descripción. Exacto. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Pablo, nos vemos. Saludos.